El otro día fue el Día Mundial del Síndrome de Down, y para celebrarlo, la novia de Naza le dejó escribir una respuesta al expose que publiqué el pasado sábado. Y sé que lo ha escrito Naza porque es el texto más penca que me he encontrado en toda mi vida. Me han querido dar 2 embolias mientras me lo leía. ¿Cómo se nota que los documentos de anexo los escribía yo, la madre que me parió? Básicamente, en mi expose le dije 3 cosas: que Angie es una enchufada y él hace lo que le sale de la polla, que se la pela mentir y estafar a sus viejos amigos, y que para las deudas no tiene plata, pero para los vicios, claro que sí. Y luego Naza me contestó diciendo que todo era mentira, que él nunca hizo nada malo y que las pruebas eran falsas o estaban fuera de contexto. Pues como me suda la polla hacer otro documento y sé que a vosotros también os la suda leerlo, he improvisado un vídeo para hacerlo más divertido, aprovechando que la respuesta de Naza es de chiste, y la voy a desmontar punto por punto según la voy leyendo. Madre mía, qué nervios. Mira esa calidad. Ya puedo sentir mis argumentos hacerse mierda con esa calidad. Bueno, lo primero es que puedes quitarlo de Ciudad de Quilmes, Argentina, porque básicamente todos los que formábamos parte de Quilmes o se han ido por tu culpa o los has echado. Y bueno, lo de por la W, pues casi que también, porque uno de ellos no quiere saber nada de ti y el otro piensa que directamente eres gilipollas. Alude a la reciente controversia involucrando a un miembro de nuestro High Command, Overes, el cual fue responsable del documento recientemente publicado con el propósito de expresar su opinión hacia la comunidad sobre la infraestructura de nuestro grupo y sus miembros. No llevamos ni 2 líneas de la respuesta de Naza y ya encontramos la primera mentira del día, porque yo en mi documento no critiqué a Anexo ni a sus miembros, solo le critiqué a él y a sus prácticas con el grupo. Sumado al hecho de que nuestra comunidad está pasando por un momento de notable decadencia. Una decadencia que has traído tú. La reputación del emperador recibió un derechazo, un tremendo combo en lo que recibió, a través de acusaciones falsas y argumentos infantiles e inválidos en dicho documento. Ah, verdad, lo siento chicos, fue todo mentira, me cacharon, esto era toda una estrategia para darle al grupo Artemios y montar un fangroup de BTS. La facilidad con la que este tío directamente dice que todo lo que yo he dicho es mentira es acojonante. Este documento ha sido fact-chequeado por científicos de la Universidad de mis cojones morenos. Por ende se presenta aquí mismo la respuesta del mismo líder respecto a esta situación. Cabe aclarar que esta declaración pública es únicamente hecha con el propósito de informar apropiadamente a nuestra comunidad acerca de por qué Overes decidió retirarse, por qué publicó el documento y cuál es la verdad. Esas preguntas te las puedo responder yo. Me retiré porque estaba hasta los cojones de cómo movían eso, porque ya lo tenía pensado de antes y porque me salió de la polla. Publiqué el documento porque llevo un tiempo enterándome de cosas tuyas que haces a mi espalda y a la espalda de todo el grupo, y el detonante, la gota que colmó el vaso, fue que mientras tú me debías 20.000 Robux y me decías que en el grupo no había dinero para pagarme, tú te lo gastabas en mierdas para ti y tu novia. No guardamos ningún rencor ni tampoco le deseamos una mala carrera de ahora en adelante a nuestro antiguo miembro. Sí, y por eso estás hablando a mi espalda siempre que se presenta la ocasión en cualquier servidor en el que estás. Me gustaría agradecerle por sus servicios. Sí, de la misma manera que me lo agradeciste a base de deberme 20.000 Robux que nunca quisiste devolverme. Y desearle suerte en su por fin esperado retiro luego de estar presente por tantos años en nuestra comunidad. Me hace mucha gracia cómo Naza intenta hacerme ver como un viejo que lleva demasiado tiempo aquí y ya era hora de que se retirase, cuando él lleva básicamente el mismo tiempo que yo y desde entonces ya la estaba liando a base de traicionar gente. Ojalá este documento sirva también para aclarar sus propias dudas y lo ayude a entender mejor la situación en la que se ha involucrado. Créeme que la entiendo perfectamente. Que pueda darse cuenta del error que cometió y lo lleve en mente para mejorar como individuo. Ah, vale. Bueno, si el tío que intentó estafar descaradamente al único developer que ha tenido Anexo durante más de 5 años me dice que este documento me va a ayudar a mejorar como persona, entonces me quedo mucho más tranquilo. Naza empieza su respuesta diciendo que Anexo no se muere por su culpa y le echa la culpa a otros problemas como la escuela, los otros clanes y conflictos internos. Es normal que cada vez que empiezan las clases nuestra actividad baje durante unos meses, pero el problema es que llevamos un año entero así. También es casualidad que cuando Gafe y Boe estaban en su apogeo, Anexo no tuvo ningún tipo de problema con ellos, y es más, aprovechó este conflicto para aumentar su propia actividad. En cambio, cuando Gafe y Boe existen en la presencia de Naza, todo se va a la mierda. Y como indico en mi documento, hay muchos conflictos en Anexo causados por la actitud de Naza, que han hecho que muchos veteranos y personas importantes o se vayan del grupo voluntariamente o sean expulsados por ti. Naza dice que bajo su mando se consiguieron muchos de los logros de Anexo, y que no éramos una sombra porque nunca dejaron de luchar y tuvieron mucho progreso el año pasado. Todos estos logros de los que habla son gracias a los oficiales y generales del grupo, oficiales que en su gran mayoría se han ido por tu culpa. También ayuda que por aquel entonces nuestro Warfare líder no fuese otro que el mismísimo puto Voidastic, el tío más beligerante que ha visto nunca la comunidad latina. Se supone que somos un clan de guerra, pero llevamos un año entero sin una, y es que las guerras son nuestra mayor fuente de actividad. Y en cuanto a ese año pasado lleno de progreso, te recuerdo que solo tenemos 84 wins frente a las 290 y pico que conseguimos el anterior, así que realmente
sinceramente no sé de qué coño está hablando. Según Naza, no hay ningún problema con que Angie tiene el rango y el poder que tiene, porque Void tenía un rango parecido. También dice que Angie llegó a brigadier por su cuenta, de modo que su rango no es regalado. Por supuesto que existieron quejas contra Angie, quejas que tú silenciaste apropiadamente. La diferencia es que Void era Warfare Leader, un rango con funciones asociadas, mientras que el rango que tiene Angie fue creado por ti exclusivamente para darle una posición de poder en el grupo. No niego que Angie llegase a brigadier por méritos propios, pero en cualquier caso, el rango que le corresponde es brigadier, no second in command. Según Naza, solo su novia y él tienen permisos para evitar problemas con gente que no puede controlar su ira. Entendería esto para el permiso de Kik, pero eso no explica por qué solo tú y ella pueden ver el audit log. La única razón que se me ocurre es que no te interesa que nadie más vea lo que estás haciendo con el grupo. Y después de ver los metros cúbicos de mierda que escupe a mi espalda, no me creo que me dejases tener ese poder a mí también porque confiaba en mí. Sobre Jere, Naza se excusa en que él no le dijo nada y entonces pensó que no le importaba el grupo, cuando realmente no le dio la oportunidad de hablar. Luego dice que solucionó los problemas que Iván tenía con algunos miembros de Aneso. La realidad es que Naza no movió un dedo por solucionar el acoso que Iván sufría, así que se desahogó de la única forma que sabía. Como Naza sabe que no tiene nada que hacer contra la segunda parte de mi documento, dedica este capítulo de su respuesta a insultarme y escupir mentiras de mí. Empieza diciendo que nunca fuimos amigos y que yo no hacía nada por el grupo. Y es verdad, nunca fuimos amigos. Y de no ser por las amistades que conservaba en Aneso, me hubiera ido hace mucho. Lo de que no hacía nada por Aneso es una completa mentira, porque como External Affairs me dedicaba a hablar con aliados potenciales, yéndome a sus bases para ver qué tenían que ofrecernos. Con el tiempo, Naza decidió que quería gestionar las alianzas del grupo él mismo, así que fue quitándome trabajo. Aún así, seguía siendo administrador y vigilaba el Discord solucionando problemas internos entre sus miembros. También le ayudé como developer en más de una ocasión, solucionando problemas técnicos en las bases de Aneso que el mismo Naza me pedía arreglar. Además de esto, redacté y supervisé incontables documentos en defensa de Aneso, y aunque considero mi canal de YouTube como una afición y no una obligación, dediqué bastantes horas de mi tiempo a crear contenido para Aneso. Después Naza me acusa de querer iniciar una anarquía con sus propios aliados, cuando no sabría lo que es una anarquía ni aunque viniesen los antifascistas a darle por el culo. El concepto de esta captura es que a mí me llegó un rumor de que Daniel y otra persona de Gafe estaban intentando sacar miembros de élite de Aneso para meterlos a su grupo, y le fui a preguntar qué coño estaba haciendo, porque se suponía que éramos aliados y por aquel entonces todavía me importaba ayudar a Naza a mantener la integridad del grupo. Naza dice que yo he intentado más de una vez iniciar una revolución, cuando casualmente el único testimonio que enseña es el de una persona a la que le caigo como el culo, y es que yo puedo jurar que nunca antes he intentado hacer algo de este calibre contra Aneso. Tanto Naza como Daniel me acusan de haber doxeado a la gente, filtrando información privada, cuando esto es otra puta mentira. Conservo todos los documentos que he escrito para Aneso, de la misma forma que se pueden encontrar en el Discord del grupo, y en ningún momento he sido responsable del doxeo de nadie. En cambio, Daniel sí que es responsable del doxeo que Fabián sufrió hace unos años. Según Naza, yo nunca me quejé sobre lo que estaba pasando con el grupo. Una vez más, esto es completamente falso, ya que yo era una de las personas que más se quejaba sobre la inactividad del grupo y la falta de guerra en el Discord de Aneso. Sobre Turo le pido a Naza que se lea bien mi documento, ya que en ningún momento digo que él lo echase. Turo se salió por su cuenta porque estaba hasta los cojones y nadie lo presionó a irse. También es muy bonito que le agradezca su trabajo a base de llamarle muerto y que le diga a la gente que no se preocupen porque realmente no hacía falta en el grupo. En la sección de Pablo, Naza directamente se ríe en nuestra puta cara, porque cuando no miente ignora completamente las capturas que demuestran su culpabilidad. Él dice que ya tenían la idea de vender Hangar Bay porque estaba sobreexplotada, lo cual es verdad, pero Pablo no estaba incluido en estos planes y solo se enteró de la venta por vicios, mientras que tú no ibas a decirle nada. Aún así, quisiste mentirle sobre el precio real de la venta para darle un 25% de la ganancia en lugar del 50% que le correspondía. En cuanto a Lorean, Naza suelta un texto que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo estoy diciendo y dice que no pasa nada porque Lorean sigue siendo del grupo, cuando el problema no es que tengamos Lorean o no, sino que lo vendiste sin decirle nada a la persona que lo creó. Después decide ignorar completamente la captura en la que se ve como Pablo se entera en ese momento de la venta de Lorean y en la que acusa a Void de haberla vendido a su espalda. Y sí, Pablo sí me dio permiso para pasar las capturas por una simple razón, que te has pasado años puteándole y al final ha acabado harto. En la parte final de su respuesta, Naza directamente se quita la máscara y dedica una parte importante de este capítulo a atacarme personalmente y desinformar. Empieza diciendo que Aren me suplicó una y otra vez que yo borrase las capturas del documento y yo me negué a hacerlo. Yo ya le pedí disculpas y solucionamos todo el tema en privado. Después de esto, Naza nos explica su política de si no me acuerdo no pasó en lo que a deudas se refiere, ya que según él no quiso devolverle 500 míseros pesos argentinos a Pablo porque se olvidó y como Pablo no se lo dijo, asumió que todo
todo estaba solucionado. Y si Pablo no te puede confiar 500 pesos, obviamente no va a querer confiarte 100 dólares por miedo a que también se te olvide. Y hablando de olvidarse, él dice que siempre intentó pagarme lo que me debía, pero como no le dije nada y no había contacto entre nosotros, al final se olvidó también. Eso de que no había contacto entre nosotros es otra mentira, porque aparte de recordarle al menos una vez al mes que me devolviese mi dinero, seguíamos hablando casi todos los días o por DM o en el Discord de Anexo, y aunque no hablásemos específicamente del dinero que me debía, me cuesta mucho creer que te olvidarías de una deuda tan grande que tienes con un tío al que ves todos los días. Después Naza me acusa de haberlo insultado al público, y yo orgullosamente lo confirmo. Esta pelea surgió en cuanto yo entré al Discord de Anexo y vi que Naza había echado a Cristian. Naza me explicó el contexto poniéndose chulo e insultándome, a lo que yo le respondí con la misma educación, y llegado a un punto saqué el tema del dinero que me debía. Aquí es cuando Naza se pone nervioso y viene a hablarme por privado. Como siempre, él me dice que no tiene robux para pagarme, así que yo le ofrezco pagarme en dinero real por PayPal. Él se niega y me pasa los primeros 1000 robux que veo en todo este tiempo, diciéndome que lo intentase vender si quería. A mí en ese momento no me interesaba vender, y aunque ese tema se quedó ahí, la conversación siguió adelante, y él siguió suplicándome que dijese que todo estaba arreglado en público. Después dice que yo el viernes 18 aparecí de la nada y le pedí los 20.000. Esto es completamente cierto, y lo hice porque la mañana anterior entré al audit log de Anexo por primera vez y descubrí que durante todos los meses en los que Naza me decía que en el grupo no había dinero para pagarme, él se había gastado más de 27.000 robux en pagos para su cuenta y la de su novia. Todo esto sin incluir las docenas de pagos en sorteos, regalos e incentivos en los que realmente se fue un dinero que iba a ser para mí, ya que por aquel entonces él ya había metido al grupo los 20.000 con los que supuestamente iba a saldar su deuda. En ese momento le cogí un asco increíble a Naza por haberme mentido durante todo este tiempo, y en pocas horas preparé el documento que publiqué como plan B por si decidía echarme cuando le plantase cara. Yo sabía que Naza movía dinero de sobra para pagarme, pero él me dijo que solo tenía 15.000. Al poco rato Naza se corrigió y subió esa cifra a 19.000, lo que me hizo sospechar bastante, y como llegado a ese punto yo me esperaba cualquier cosa de él, le exigí que me pagase por un payout para evitar un posible envenenamiento con una cuenta alternativa, y sospeché más todavía cuando me di cuenta de que mientras hablaba con Naza, él me había echado del grupo de Anexo, posiblemente para que no pudiese ver la cantidad real de dinero que había en el grupo. Ese documento era mi plan B y esperaba no tener que utilizarlo. No me importaba en absoluto destruirlo una vez que Naza me pagase lo que me debía, pero como vi que no tenía intención de hacerlo, al final no me quedó otra opción. Naza me acusa de romper mi palabra porque yo le juré que no haría nada si me pagaba en ese momento, una promesa que tenía pensado mantener, pero como él no quiso cumplir su parte del trato, yo no cumplí la mía. Después de descubrir el concepto de máxima difusión, me acusa de insultar y censurar a los que no estaban de acuerdo conmigo, y dice que yo en su momento ya había hecho cosas peores. Apenas pasé el documento por gafe, Daniel salió de debajo de una piedra para insultarme sin habérselo leído, así que yo le contesté con la misma educación. Y hablando de gente que no tiene ni puta idea, este mendrugo también salió a insultarme. Babelman no se leyó el documento porque ni siquiera sabía que había una versión en inglés, y escribió un comentario completamente desinformado en el vídeo que subí, un comentario que borró él mismo acusándome después de haberlo censurado. Yo le señalé públicamente y él admitió su error, e incluso cambió de parecer al leerse bien el documento. Aún así, Naza aprovechó la ocasión para desinformar a la gente sobre lo que realmente había ocurrido. Y en cuanto a las cosas que supuestamente hice, me gustaría que Naza las nombrase, porque en caso de existir, él tendría la misma responsabilidad que yo al ser mi superior durante todo ese tiempo y permitirme haberlas hecho. La única información personal que yo compartí fue la cara de Mid cuando hacía memes en 2016, y ni siquiera fui yo el que la descubrió. Memes que dejé de hacer hace años censurando su cara en mis vídeos más recientes. Después vuelve a acusarme de aprovecharme de la gente y de compartir mensajes privados sin consentimiento, cuando realmente la única persona a la que se me olvidó pedir permiso fue Are, y todo eso quedó solucionado por privado. Después de todo esto, Naza suelta una putísima barbaridad de texto con el que intenta justificar sus gastos y refutar muchas de las acusaciones que yo le suelto. Sí, pero muchas capturas son viejas, me suda la polla, son relevantes porque abarcan todo 2022, el peor año de Anexo y el año en el que tú fuiste su máximo responsable. Sí, pero Over ignora los giveaways y otras cosas, porque no tendría ningún tipo de sentido denunciarte por cosas legítimas. Lo que sí que tiene sentido denunciar son los pagos casi diarios a tu cuenta y la de Angie. Son todas falsas, está chopeado. Naza, por favor, tienes como 20 años, ya estás mayor para usar este tipo de excusas. Sí, pero no hay contexto, te la comes sin pretexto. Me puedo creer que los pagos más grandes sean para cosas legítimas, como pagar a developers, pero esto sigue sin explicar las docenas de micropagos que sacó del grupo casi todos los días. Sí, pero Over piensa que manejamos falopa. No sé realmente qué intentabas con esto, solo estás diciendo que Anexo tiene mucho menos dinero del que la gente piensa y tú igualmente te lo estás gastando en ti mismo. Los pagos grandes tienen explicación, eso ya lo he
he dicho, pero teniendo en cuenta que sabes cómo vender Robux y ya vendiste los míos, no me extrañaría en absoluto que alguno acabase en tu bolsillo. Sí, bueno, hay algunos para uso personal. La gran mayoría de ellos son para uso personal, Naza. Jaja, Over es un mentiroso. Estas son las cifras reales. No sé de dónde sacó sus números. Aquí Naza destruye mis argumentos con hechos y lógica porque todo el mundo sabe que los Robux no se venden y los límites son los padres. Casualmente se le olvida incluir el valor de las headless que tiene cada cuenta, lo cual sumaría 30.000 Robux más a cada una y se acercaría bastante más a las cifras que yo denuncio. Mis números salieron de filtrar y sumar durante media hora todos los pagos personales que encontré en el audit log y no son exagerados en lo más mínimo porque cualquiera que pueda entrar al audit log puede comprobar que... Ah, verdad. Sí, pero yo le compré la headless a Williams y Over lo ignoró. Claro que lo ignoré, porque ese pago iba claramente dirigido a Williams, no a ti ni a tu novia. Ah, pero es que Over solo quiere atacar a Angie, es machista. Tu novia me la pela vastísimo, solo he hecho esto para que la gente vea para qué quieres Anexo realmente. Los veteranos ya llevábamos bastante tiempo queriendo cerrar Anexo e inmortalizarlo, pero tú te negaste porque podías seguir sacando dinero, como yo descubrí aquel viernes. Sí, aquí le dejo un testimonio del Daniel que conoce a Over y sabe que es mala persona y come perro. Daniel no me conoce en absoluto, lo único que hicimos juntos fue colaborar para mis vídeos de la historia de los clanes. Daniel me acusa de doxearle, lo cual es rotundamente falso, mientras que él sí que ayudó a doxear a Fabián filtrando la ubicación real de su casa y compartiéndola en todos los servidores en los que estaba, y después utilizó cookies para hackearle la cuenta y tumbar su grupo porque era enemigo del suyo. Daniel es un montapollas y odia visceralmente a Void, porque ya se alió con Mid para vengarse de Anexo cuando él era el líder, y ahora que el nuevo líder de Anexo es enemigo de Void, lo único que está haciendo es arrimarse al sol que más calienta. Me suda la polla lo que tenga que decir porque yo no tengo nada que ver con lo que le pasó, más allá de romperle el culo en Darcia, y los problemas que tenga con Void o con quien sea los puede solucionar él solito, que ya es mayor. Sí, pero Over esconde mucho más que yo. Yo solo soy una de las personas a las que has puteado, y solo puedo decir lo que yo sé, lo que me han querido decir y lo que se puede decir. Hay mucho que no puedo contar por intimidad o por respeto, y el día en que toda la gente a la que has puteado salga a hablar, vas a estar muy pero que muy jodido. Grelu, ce-i ta, ce? Hai pune pe aici sus. Aici, aici.